Hoy vamos a explicar cómo analizar una oración subordinada sustantiva. Bueno, lo primero que tenemos que distinguir son las subordinadas, las oraciones subordinadas, de las oraciones coordinadas y de las yuxtapuestas. Las tres son oraciones compuestas por varios verbos, ¿no? Y cada uno con su sujeto y su predicado. Las oraciones coordinadas son dos oraciones que están ordenadas una junto a la otra, con la otra, por eso se les llama coordinadas. La conjunción lo único que hace es ser como un nexo de unión, un pegamento que une las dos, ¿no? Pero las dos están en el mismo nivel. Las yuxtapuestas es igual que las coordinadas, salvo que no tiene conjunción. En este caso, por ejemplo, llegué, vi, vencí, son tres yuxtapuestas, tres oraciones, una al lado de la otra, y no hay nexo, no hay conjunción. Hay comas que en realidad son como las pausas, ¿no? También puede haber comas en las coordinadas. Son, digamos, como coordinadas, pero sin nexo. Y las subordinadas, en cambio, son un tipo de oración diferente, ¿no? Tenemos una oración principal y dentro de esa oración principal hay una oración subordinada. En este caso, en di que me quieres, la oración principal sería di eso, tenemos el verbo y tenemos un complemento directo, y dentro de ese complemento directo, eso, lo que dices, ¿no?, es una oración subordinada. En vez de ser un sintagma nominal, en vez de ser di unas palabras, por ejemplo, resulta que es una oración subordinada. ¿Por qué se le llama oración subordinada sustantiva en este caso? Porque está funcionando como un sintagma nominal, está haciendo la función de complemento directo. La puedo sustituir por eso. Las oraciones subordinadas, por tanto, están dentro de la oración principal, no están una al lado de la otra como las coordinadas, ¿no? Muy bien, vamos a ver varios ejemplos de oraciones subordinadas. Tiene miedo a que le despiden del trabajo, me pregunto si esos dos se conocían de antes, me alegró mucho conocer tu mejoría, explícame cómo se preparan esas fresas tan ricas. Y lo que vamos a hacer es analizarlas porque son 4 ejemplos diferentes de tipos de oraciones subordinadas sustantivas distintos. Y así vemos todas las posibilidades que se nos pueden ocurrir, desde lo fácil a la más difícil, ¿no?, que sería la última. Lo primero que vamos a ver son los pasos para analizar una oración subordinada. En primer lugar, encuentro los verbos. Los verbos son, en este caso, tiene y despidan. Luego, en medio tiene que estar el nexo, porque el nexo lo que hace es introducir la oración subordinada. ¿Dónde está el nexo? Es ese que, ¿no? El nexo es como un calzador, introduce la oración subordinada, convierte la oración subordinada en otra cosa, ¿no? En un sintagma nominal en este caso, ¿no?, en un sustantivo. Por lo tanto, el nexo empieza la oración subordinada, ¿no? Vemos que quedaría, tiene miedo a, y luego la oración subordinada es que le despidan del trabajo. Tercer paso, sustituyo por un sintagma nominal, por un pronombre. Normalmente se suele sustituir por eso, o por una cosa, ¿vale? Tiene miedo a una cosa. Si esto me suena bien, es que es una oración subordinada sustantiva y lo estoy haciendo bien. Ahora tengo la oración principal sin ver la oración subordinada, como si lo hubiéramos despejado, ¿no? Como en matemáticas cuando despejas una incógnita, ¿no? Ahora puedo analizar la oración principal como si fuera una oración simple. Bueno, pues el cuarto paso sería analizar la oración principal. Eso lo vamos a hacer luego, ¿no? Y el quinto paso, analizo la oración subordinada. Bueno, vamos a ver en todos el primer, el segundo y tercer paso y luego los analizamos uno por uno, ¿de acuerdo? A ver, me pregunto si esos dos se conocían de antes. Los verbos, pues pregunto y conocían, ¿no? En medio, a ver si hay alguna conjunción. Sí, tenemos el sí. Es una conjunción distinta. ¿Por qué? Porque es interrogativa. Esto lo vamos a ver luego, ¿no? Me pongo los paréntesis, intento sustituir, me pregunto eso, me pregunto una cosa. Bien, eso queda bien. Me alegró mucho conocer tu mejoría. Vamos a ver los verbos. Si no busco los verbos, lo que va a pasar es que hago mal los pasos. Puedo poner los paréntesis donde me apetezca. Por ejemplo, yo puedo decir, me alegró mucho conocer eso. Y lo he hecho mal, porque no he subrayado los verbos. Tu mejoría no es una oración, es un sintagma nominal, ¿no? Hay que tener cuidado, con eso, ¿no? Bueno, busco los verbos, alegró y conocer, ¿no? Aquí tengo un problema y es que no tengo conjunción. Entonces tengo que hacer un poco a ojo lo de los paréntesis. Luego explicamos por qué no tengo conjunción. Bueno, pues los paréntesis así a ojo podrían ser así, ¿no? Me alegró mucho, eso me alegró mucho. Una cosa, me alegró mucho. Tiene sentido, lo he dividido bien, ¿no? La oración principal es me alegró mucho una cosa y la subordinada, conocer tu mejoría. Explícame cómo se preparan esas fresas tan ricas. Pues los verbos son explica y preparan, ¿no? Y tenemos la conjunción cómo.
A partir de ahí tiene que empezar la oración subordinada, como hasta ricas, ¿no? Explícame una cosa, explícame eso, ¿no? Bueno, y ahora vamos a ir analizándolas una por una. Tiene miedo a que le despidan del trabajo. Vamos a ver, hemos dicho lo primero, repetimos, busco los verbos, busco el nexo, pongo los paréntesis, sustituyo por eso o por una cosa. Tiene miedo a una cosa. Y ahora, cuarto paso, analizo la oración principal. La oración principal, que la hemos convertido como si fuera una oración simple. Tiene miedo a una cosa. ¿De qué se componen las oraciones? De sujeto y predicado. ¿Cuál es el sujeto? ¿Quién tiene miedo? Tiene miedo él. Él tiene miedo, ellos tienen miedo. Vale, pues está él o ella, sujeto, todo lo demás, predicado. Núcleo del predicado, tiene, ¿no? Miedo sería el complemento directo. Lo tiene miedo. ¿Y qué sería a una cosa? Le tiene miedo a una cosa. Lo puedo sustituir por le. Luego puede ser complemento indirecto. Si os fijáis, aquí tendríamos que tener delante la chuleta de los complementos. ¿Por qué miedo es complemento directo? ¿Por qué a una cosa es complemento indirecto? Bueno, miedo es el núcleo del síntoma nominal, y a una cosa, a y una cosa es un síntoma preposicional, se divide en enlace y término. El término ya es una cosa. Luego ya no es un síntoma nominal, sino que es la oración subordinada sustantiva. Ya hemos hecho el cuarto paso. Esto sería, hasta aquí sería la oración principal. Y ahora la oración subordinada está dentro de la oración principal, cumpliendo la función de término dentro del síntoma preposicional, dentro del complemento indirecto. Vamos a analizar ahora la oración subordinada. Hago lo mismo, me olvido de la principal, ¿vale? La tapo, la quito de en medio, que le despiden del trabajo. Bueno, el qué. ¿Tiene función el qué? Aparte de nexo, pues sería nexo. Pues en principio no, ¿no? Porque no significa nada, ¿no? Ahora tenemos, las oraciones se dividen en sujeto y en predicado. Sujeto, ¿quién despide del trabajo? No se sabe, ¿no? Ellos, que le despida a alguien, le despida ellos. Tercera persona, ¿no? Del plural, ¿no? Todo lo demás, por lo tanto, predicado. El núcleo sería despidan y tenemos le y del trabajo. Le, a quien despiden, a él le despiden. Cuidado porque ahí estamos siendo un poco leístas, ¿no? A ella la despiden, él es despedido del trabajo, luego es complemento directo. Tenemos las pruebas, ¿no? Complemento directo y del trabajo, ¿de dónde te despiden? Te despiden de allí. Complemento circunstancial del lugar. El núcleo sería del complemento directo sería le, porque es un pronombre, y enlace y término, determinante y núcleo. Y ya hemos terminado la oración. Es una oración bastante sencilla, si es una oración simple, ¿no? Cuando la vemos las dos a la vez nos ponemos un poco nerviosos. ¿Qué es lo que nos quedaría? Clasificarla, ¿no? Para eso miramos la chuleta que sería patea, ¿no? Es una oración, por un lado, enunciativa afirmativa, luego es personal y luego es predicativa, activa, intransitiva. Lo mismo la oración subordinada sustantiva. Podemos decir que es dubitativa o de probabilidad, quizás le puedan despedir del trabajo, ¿no? Está el subjuntivo. Es personal, tiene sujeto, es predicativa, activa y transitiva porque tiene complemento directo. Y ya con eso habríamos analizado completamente la oración, ¿no? Vamos con la siguiente. Me pregunto si esos dos se conocían de antes. Vale, hacemos los verbos, la conjunción, ponemos los paréntesis, me pregunto eso. Esto es una oración simple compuesta por 3 palabras, o sea que realmente es muy fácil, ¿no? La oración principal, el sujeto de la oración, ¿quién se pregunta? Yo, ¿no? Yo me pregunto. Entonces todo lo demás es predicado, el núcleo es pregunto y me sería complemento indirecto y eso sería lo que me pregunto, complemento directo. Bueno, muy fácil, ¿no? Complemento indirecto síntoma nominal, núcleo pronombre, bueno, lo de siempre. Y ahora ya estamos dentro de la oración subordinada, el quinto paso. Analizo la oración subordinada olvidándome de la oración principal, ¿no? Tapo la oración principal, me la quito de encima y vamos a por la subordinada. Si esos dos se conocían de antes. El sí es nexo, no significa nada más. ¿Por qué sí en vez de qué? Porque es un interrogativo. Si yo estoy seguro, en vez de me pregunto, estoy seguro de que esos dos se conocían de antes. Yo puedo decir que esos dos se conocían de antes. El nexo significa que. Pero si es sí es porque yo me pregunto, ¿esos dos se conocían de antes? Es una oración interrogativa que he metido dentro de la oración principal. Vale. Vamos con sujeto y predicado, ¿no? Las oraciones están compuestas de sujeto y predicado. En este caso, esos dos es el sujeto, lo demás es predicado. Determinante y núcleo. Conocían es el núcleo del predicado y tenemos se y de antes. Se es complemento directo.
núcleo pronombre, y de antes, circunstancial de tiempo, enlace término. En el caso del término, en este caso, es un sintagma adverbial, porque antes es un adverbio. Vale. ¿Por qué he dicho que se es complemento directo? Aquí tendríamos que irnos a otro vídeo en el que explico los tipos de se, ¿vale? Si yo digo, por ejemplo, en esta oración, si estos dos me conocían de antes, yo era conocido, esto es la prueba que se hace para saber si es complemento directo, ¿no? Yo soy conocido por alguien, ¿no? Alguien me conoce, complemento directo. En el caso de decir a ti te conocían de antes, lo mismo, ¿no? También sería complemento directo. Y si ellos entre sí se conocían de antes, eso es porque es complemento directo, pero además es recíproca. Eso lo vamos a ver en la clasificación de la oración, ¿no? Tenemos otra vez lo de patea, ¿no? ¿Es enunciativa afirmativa? Sí. ¿Personal? Sí. Yo me pregunto, ¿no? ¿Tiene complemento directo? Sí, por lo tanto es transitiva, activa, predicativa. En la segunda oración no es enunciativa afirmativa, sino que en este caso es interrogativa indirecta y es total. Las totales son las que se responden sí o no. ¿Esos dos se conocían de antes? Sí, no. ¿Vale? Las totales siempre van con la conjunción sí. Es interrogativa, es indirecta y es total. Y luego dice, patea, ¿no? Enunciativa afirmativa no es. ¿Es personal? ¿Tiene sujeto? Sí. ¿Es predicativa? Sí, porque tú conoces, ¿no? ¿Es activa? Sí. ¿Y es transitiva? ¿Tiene complemento directo? Sí. Pero además añadimos que es recíproca, porque se conocían el uno al otro. Y así hemos clasificado también el tipo de se. Vamos con la siguiente oración. Me alegró mucho conocer tu mejoría. Esta es un poquito más fácil que la anterior, pero tiene como una peculiaridad y es que no tiene conjunción. ¿Por qué no tiene conjunción? Porque el infinitivo no permite que haya conjunción. Si veis una conjunción con que más infinitivo, eso es porque es una perífrasis. Por ejemplo, el caso de tienes que estudiar, ¿no? Si el verbo tuviera forma personal, por ejemplo, me alegró mucho que conocieras tu mejoría, que conocieras está en forma personal, exige el que. Pero si yo lo convierto en infinitivo, ya no puedo poner el que. Me alegró mucho que conocer tu mejoría. No, me alegró mucho conocer tu mejoría. ¿Por qué? Bueno, pues porque conocer en infinitivo nunca puede ser una oración principal, siempre subordinada. Entonces no necesita que el que nos indique que es la subordinada. No sé si me explico. El caso es que el infinitivo siempre suele ser el que introduce la oración, por eso ponemos el paréntesis, ahí nada más empezar el infinitivo, y al sustituir pues nos queda igual que no subordinada. El infinitivo es la manera de sustantivar el verbo, luego es lógico que cree oraciones subordinadas sustantivas, ¿no? Bueno, me alegró mucho una cosa, la analizamos como una oración simple, ¿no? Las oraciones normalmente sujeto y predicado. ¿Cuál es el sujeto? ¿Quién alegra? Pues me no puede ser, porque es a mí, siempre es complemento, ¿no? Mucho es un circunstancial. Una cosa, ¿puede ser el sujeto? Pues, ¿cómo lo comprobamos? Lo comprobamos poniéndolo en plural, ¿no? La concordancia. Me alegró mucho unas cosas, se puede decir, o sería más lógico decir me alegraron mucho unas cosas. Me alegró una cosa, me alegraron unas cosas. Concuerda. Luego, el sujeto en este caso es la oración subordinada, ¿no? Bueno, analizamos me alegró mucho, sería el núcleo alegró, mucho complemento circunstancial de cantidad y me complemento indirecto. Y ya con eso habríamos analizado la oración principal. Tapamos la oración principal y nos centramos en la oración subordinada sustantiva. Conocer tu mejoría. Conocer tu mejoría no puede tener sujeto, es una oración impersonal. Todo predicado, conocer sería el núcleo y el complemento directo, tu mejoría, determinante y núcleo. Realmente es una oración bastante sencilla, ¿no? Si nos fijamos en la clasificación, volvemos a decir lo mismo, ¿no? Tenemos que es iniciativa afirmativa, me alegro mucho eso, tiene sujeto porque el sujeto es la oración subordinada, es personal, es predicativa, alegrar, es activa y, en este caso, no es transitiva. La T de patea la cambiaríamos por una I, ¿no? Es intransitiva porque no tiene complemento directo. La oración subordinada es enunciativa afirmativa también, ¿no? En este caso, la P es personal, pues como no tiene sujeto, se dice que es impersonal, gramaticalizada. Y es predicativa, es activa y es transitiva porque tiene complemento directo. Y última oración. Explícame cómo se preparan esas fresas tan ricas. Bueno, volvemos a coger otra vez, se empieza por el principio, ¿no? Los verbos y los nexos. Pongo los paréntesis, sustituyo por eso por una cosa. Por la oración principal como si fuera una oración simple. Explícame una cosa.
Bueno, ¿cuál es el sujeto? ¿Quién explica? Tú explicas, ¿no? Explica, tú, explicadme, vosotros, el sujeto omitido, tú no. Todo lo demás, por lo tanto, predicado. El núcleo es explicar, ¿no? ¿A quién explicas? A mí. Luego el me sería complemento indirecto sintagma nominal, ¿no? Y lo que explicas, una cosa, sería complemento directo. Explícame una cosa. Explícame indirecto, que me explicas complemento directo. Explícame lo, ¿no? Se sustituye por lo. Algo es explicado. Esas son las pruebas del complemento directo. Y ahora ya analizaríamos la oración subordinada. Pasamos de la oración principal y nos fijamos en la oración subordinada. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la novedad? Que esta oración es una oración interrogativa parcial. La conjunción es un poco distinta de las demás, ¿no? Si yo analizo la subordinada como hemos hecho hasta ahora, como siempre, poniendo nexo y nada más, lo estoy haciendo mal, porque como se refiere a algo. No es igual que el que o que el sí, sino que tiene otro significado. De hecho, es una partícula interrogativa. Si nos fijamos en las partículas interrogativas, se refieren a algo, se refieren a la respuesta, ¿no? ¿Quién lo hizo? Lo hizo él. Si él es el sujeto, ¿quién también tiene función de sujeto dentro de la oración interrogativa? ¿Qué hizo? Hizo eso, lo hizo. Pues el que tiene función de complemento directo. ¿A quién se lo hizo? Se lo hizo a él, ¿no? Por lo tanto sería complemento indirecto. ¿Dónde lo hizo? Lo hizo allí. Sería complemento circunstancial. ¿Cuántas veces lo hizo? Complemento circunstancial de tiempo. ¿Por dónde se lo...? Bueno, en fin, todo tipo de preguntas que podríamos hacer. Todas las preguntas van cumpliendo una de las funciones sujeto, directo, indirecto, circunstancial, complemento circunstancial de lugar, de tiempo, de causa, lo que se nos ocurra, ¿no? Por lo tanto, las partículas interrogativas no solo son nexos, sino que tienen dentro del predicado o del sujeto una función. Por eso es muy importante añadir una sexta opción, que sería, si el nexo tiene otra función, hay que sustituir el nexo por su referente para poder analizarlo, ¿no? ¿Cómo se preparan? Así se preparan las fresas tan ricas, ¿no? O se preparan con leche, o se preparan con nata, o con azúcar, así. ¿Qué función tiene así? Pues entonces, ¿cómo? También tiene la misma función, ¿no? Bueno, ¿cuál sería entonces el sujeto? El sujeto sería esas fresas tan ricas, lo sabemos porque concuerda, ¿no? Esa fresa se prepara, esas fresas se preparan, ¿no? Dentro del sujeto, pues determinante núcleo, complemento del nombre. El núcleo del complemento del nombre es un adjetivo, ricas, y tan se suele analizar como cuantificador, complemento del adjetivo, tiene muchos nombres, ¿no? Es un adverbio de cantidad que aquí funciona como cuantificador, ¿no? El predicado, el núcleo es preparan y tenemos dos complementos, así y se. Así es circunstancial de modo. En este caso pondríamos circunstancial de modo y nexo. O sea que como es una partícula interrogativa, que es como un adverbio, que funciona a la vez como nexo y como circunstancial de modo. Y ahora tenemos que preguntarnos el se, ¿no? Esto lo hemos explicado en otro vídeo, que es cómo se analizan los valores del se. Tendríamos que ir tachando los ses que son y los ses que no son, ¿no? Se lo no es porque no hay un lo aquí, así que se lo tachamos, ¿no? Reflexivo no es porque no se preparan a sí mismas las fresas, ¿no? Recíproco tampoco porque no se preparan la una a la otra. Entonces nos quedaría impersonal, pasiva refleja, obro pronominal. Impersonal es la típica oración que no tiene sujeto, como en este caso tiene sujeto, pues no, fuera. Pasiva refleja, la marca de pasiva refleja, el se lo que hace es que convierte una oración en activa en pasiva. Lo que era el complemento directo se convierte en un sujeto paciente. Recibe la acción, pero es el sujeto. En este caso podría ser, o sea, las fresas es el que recibe la acción de preparar. Las fresas se preparan. Yo puedo preparar fresas, las preparo, y en este caso las fresas son preparadas, se preparan. Sí, sería, ¿no? Sería pasiva refleja, ¿no? Así que ponemos marca de pasiva refleja. Ya hemos terminado de analizar la oración, ahora tendríamos que clasificarla, ¿no? Siguiendo la chuleta de patea, nos fijamos si es enunciativa afirmativa. No, la modalidad oracional es exhortativa, es personal, es predicativa, es activa y es transitiva, ¿no? Se cumple todo porque tiene complemento directo. La siguiente, la oración subordinada en este caso, no es enunciativa afirmativa tampoco, sino que es interrogativa, indirecta, parcial, porque tiene esa pregunta ¿cómo? Es personal, tiene sujeto, es predicativa, pero es pasiva refleja, ¿no? Hemos puesto el se marca de pasiva refleja.
Y este es el último ejemplo de oración subordinada, es el más difícil porque es una subordinada interrogativa indirecta. Y con esto habríamos explicado cómo se analizan las oraciones subordinadas sustantivas. Espero que os haya servido.